Hubo una mañana en que abriste los ojos y lo primero que llegó no fue una oración, ni una esperanza. Fue ese peso, ese mismo de siempre, instalado en tu pecho, como si nunca se hubiera ido. Y lo peor no fue el peso en sí. Lo peor fue darte cuenta de que ya llevas demasiado tiempo con él encima y que ya ni recuerdas cómo se siente no tenerlo. Y sin embargo, el día comenzó igual. El sol salió, el mundo siguió moviéndose, y tú te levantaste, no porque tuvieras ganas, sino porque no había otra opción. Mientras algo muy adentro de ti, silencioso, casi avergonzado de existir, hacía la pregunta que no te atreves a decir en voz alta: ¿hasta cuándo? Esa pregunta no es falta de fe, es el sonido de un corazón que ha estado esperando demasiado tiempo en silencio. Y hoy, Dios tiene algo específico que decirte, no solo sobre esa situación, sino sobre cada mañana que ya enfrentaste y sobre cada una que aún viene. Al final de este mensaje, vamos a orar juntos, una oración especial, nacida directamente de la palabra de hoy, para que lo que Dios te diga en este momento no se quede flotando en tu mente, sino que descienda hasta el lugar más profundo y más dolorido de tu corazón. Existe en la Biblia un libro que muchos evitan, no por falta de fe, sino porque les resulta demasiado honesto con el dolor. Se llama Lamentaciones, y es exactamente lo que su nombre indica, el llanto de un pueblo que lo perdió todo. Pero en el corazón de ese libro, en el capítulo 3, en medio del lamento más oscuro que jamás se puso por escrito, aparece de repente uno de los versículos más poderosos de toda la Escritura. No como una respuesta fácil, no como un salto abrupto de la oscuridad a la luz, sino como el descubrimiento lento, doloroso y completamente real de alguien que en medio de las ruinas eligió recordar quién es Dios. Escucha esta palabra con todo tu corazón. Las gracias del Señor no se han acabado, no se han agotado sus misericordias. Cada mañana se renuevan. ¡Qué grande es su fidelidad! Lamentaciones 3, 22 y 23. Quiero que te detengas aquí un instante. No sigas todavía. Solo deja que esas palabras se asienten en ti. Las gracias del Señor no se han acabado. No se han agotado sus misericordias. Cada mañana se renuevan. ¿Ves lo que Dios está diciendo? No está prometiendo que el problema desaparecerá de la noche a la mañana. Está prometiendo algo mucho más profundo, mucho más fundamental, que Él mismo estará allí, fresco, pleno, fiel en cada amanecer que tú enfrentes, que sus misericordias no tienen fecha de vencimiento, que por más veces que hayas fallado, por más días que hayas dudado, por más mañanas que hayas comenzado sin poder sentirlo cerca, sus gracias hacia ti no se han terminado, nunca. La palabra original que el texto hebreo usa aquí para misericordias es Gesed. Es una palabra que no tiene traducción perfecta en ningún idioma, porque describe algo que simplemente no existe en el amor humano. No es solo compasión, no es solo ternura, es un amor comprometido, inquebrantable, de pacto, que no depende de lo que tú hagas, ni de lo que merezcas, ni de cómo hayas actuado ayer. Es un amor que no sabe dar un paso atrás, que no puede agotarse, porque no depende de tus condiciones, sino únicamente de la naturaleza eterna de Dios. Y ese Gesed se renueva cada mañana. Fíjate en esa palabra, se renuevan. No dice que sus misericordias simplemente existen, dice que se renuevan, que llegan frescas, que no son las mismas de ayer, usadas y desgastadas por tus luchas del día anterior. Cada mañana, Dios abre un nuevo frasco de gracia con tu nombre. No te da las obras de lo que ya se gastó en ti la semana pasada. Te da misericordias completamente nuevas, completamente llenas, completamente reales. No una vez al año, no cuando te lo mereces, no después de que arregles todo lo que está mal en tu vida. Cada mañana. Piensa en lo que eso significa realmente.
La mañana en que te levantaste sin ganas de levantarte, Él ya estaba allí con misericordias nuevas esperándote. La mañana en que lloraste antes de salir de la cama, Él no te miró con decepción. Te esperaba con gracia fresca, sin condena, sin reproches. La mañana en que dudaste que Dios escuchara tus oraciones, sus misericordias seguían siendo completamente reales y completamente tuyas, no reducidas en lo más mínimo por tu duda. Antes de continuar, quiero pedirte algo desde el corazón. Escribe en los comentarios el nombre de alguien que necesita escuchar esta palabra hoy. No una oración larga, solo el nombre. Solo eso. Estaré orando por esa persona junto contigo durante todo este mensaje. Hay algo más que quiero que veas antes de contarte la historia que Dios puso en mi corazón para hoy. Porque en esta promesa hay una profundidad que cambia la manera en que enfrentas cada día. La frase final de Lamentaciones 3:23 dice: «¡Qué grande es su fidelidad!». En el original hebreo, esta no es una declaración tranquila, meditativa, dicha desde la comodidad. Es casi un grito de asombro, como el de alguien que lleva tiempo mirando fijo las ruinas a su alrededor y de pronto, en medio de todo ese derrumbe, sus ojos ven algo que ninguna ruina pudo destruir y no puede contenerse. Lo anuncia: «¡Qué grande es tu fidelidad, Señor!». Como quien dice: «No lo esperaba así, no lo merecía, pero aquí estás». Es la fe de quien no tiene todo claro. Es la fe de quien mira el caos de frente y elige declarar que Dios es fiel, aunque las circunstancias griten lo contrario. Y eso me lleva a algo que Dios también dice, esta vez a través del profeta Isaías, a un pueblo que también estaba en el exilio, que también estaba en la espera, que también había visto caer cosas que creía permanentes. «Mira que hago algo nuevo. Está brotando ya. ¿No lo notan? Haré un camino en el desierto y sendas en el páramo». Isaías 43:19. Dios no solo dice que renueva sus misericordias, dice que ya está haciendo algo nuevo, ya está brotando, ya empezó, no en el futuro, ahora. Y la pregunta que Dios le hace a su pueblo y que te hace a ti hoy, no es «¿crees que voy a actuar?», sino «¿lo notas? ¿Ya lo ves?». Quizá el nuevo que Dios está haciendo en tu vida no tiene el aspecto que esperabas. Quizá está brotando en una dirección diferente a la que miraste durante meses o incluso durante años, pero está brotando. Y sus misericordias están siendo renovadas ahora mismo, incluso mientras escuchas esto, incluso si todavía no puedes verlo, incluso si todavía no puedes sentirlo. Hay una diferencia enorme entre buscar a Dios para encontrar la solución y buscar a Dios para encontrar a Dios. Muchas mañanas se sienten tan pesadas, no porque Él haya cambiado, sino porque entramos al día buscando primero una respuesta, cuando Él nos está ofreciendo primero una presencia. Antes de que la llamada llegue, ya hay fidelidad. Antes de que el diagnóstico cambie, ya hay gracia. Antes de que la situación se mueva, Dios ya se movió en el mundo espiritual a tu favor. ¿Cuándo fue la última vez que una mañana te detuvo, no para preocuparte, sino para recibir lo que Dios ya estaba preparando para ti? Escríbelo abajo. Quiero leer tu historia, porque esos momentos en que Dios llegó cuando ya no lo esperabas, no son solo recuerdos, son altares que Él dejó en tu camino para que los encuentres de nuevo cuando más los necesites. Ahora necesito contarte quién escribió estas palabras, porque eso lo cambia absolutamente todo. El libro de Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías, y para entender el peso real de lo que él declara en ese versículo, para entender por qué su voz tiembla de asombro cuando dice «qué grande es su fidelidad», necesitas saber desde dónde lo dijo. Jeremías no escribió esto desde la comodidad,
No lo escribió desde la prosperidad, no lo escribió sentado en un estudio rodeado de libros, con tiempo y tranquilidad para reflexionar. Lo escribió sentado en el suelo, en medio de las ruinas humeantes de Jerusalén. Con sus propios ojos había visto caer todo lo que alguna vez fue sagrado. Para entenderlo de verdad, necesitas conocer su historia desde el principio. Desde que Jeremías era joven, desde que le dijo a Dios, no sé hablar, soy demasiado joven para esto, el Señor lo llamó a ser profeta, y Jeremías obedeció. Durante 40 años, predicó en las plazas de Jerusalén, en las puertas de la ciudad, en el atrio del templo, en los mercados y los caminos. 40 años diciéndole al pueblo que se alejara de los ídolos, que regresara a Dios, que escuchara la voz del Señor antes de que las consecuencias llegaran. Y durante 40 años nadie lo escuchó. Lo peor no fue el rechazo de extraños, lo peor fue el rechazo de sus suyos. Sus propios compatriotas lo llamaban traidor, lo ridiculizaban en público, lo encerraron en el cepo frente al templo para humillarlo delante de todos. En un momento, las autoridades religiosas lo lanzaron dentro de una cisterna de lodo, sin agua, sin comida, para morir lentamente en la oscuridad. Solo la intervención valiente de un hombre extranjero logró sacarlo de allí antes de que fuera demasiado tarde. Y aun cuando fue rescatado, el rechazo continuó. Le prohibieron entrar al templo, quemaron sus escritos, lo acusaron de ser el enemigo del pueblo al que amaba con toda su alma. Y Jeremías siguió hablando. En algún momento de su ministerio, él mismo le confesó a Dios que había intentado callar, que era demasiado el peso, que no podía más. Pero la palabra de Dios era como fuego encerrado en sus huesos. No podía apagarlo, no porque Jeremías fuera un héroe sin miedo, sino porque estaba sostenido por algo que superaba su propia resistencia. Y entonces llegó exactamente lo que él había anunciado durante 4 décadas. El ejército de Babilonia entró en Jerusalén. Los muros de la ciudad, construidos durante generaciones, fueron derrumbados piedra por piedra. El templo de Salomón, el lugar más sagrado que el pueblo conocía, el lugar donde la presencia de Dios había habitado visiblemente entre ellos, la maravilla que tardó 7 años en construirse, fue incendiado hasta no quedar más que cenizas y escombros. Los objetos sagrados fueron saqueados, los sacerdotes y los nobles fueron ejecutados. El rey fue capturado, sus hijos asesinados delante de él, y luego le sacaron los ojos, para que esa fuera la última imagen que guardara por el resto de su vida. Y el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Jeremías no fue llevado, él se quedó, y lo que encontró cuando todo terminó fue silencio, ruinas, olor a muerte y a humo. Los pocos que habían quedado en la ciudad deambulaban sin rumbo, hambrientos, sin esperanza, sin templo, sin rey, sin futuro visible. Y Jeremías se sentó en medio de esa desolación y comenzó a escribir. El libro de Lamentaciones es eso, el llanto de un hombre que amó profundamente a su pueblo y que vio cumplirse lo peor que podía imaginarse. No hay en toda la Biblia un libro más honesto con el dolor humano. Jeremías no finge que todo está bien, no ofrece explicaciones teológicas ordenadas para hacer que el sufrimiento sea digerible. Llora, grita, pregunta, duda, extiende su corazón roto delante de Dios sin ningún filtro. Y entonces ocurre algo que solo puede entenderse como un milagro espiritual. En el capítulo 3, que es el corazón del libro, Jeremías llega al punto más bajo. Describe oscuridad, peso, encadenamiento. Dice que siente como si Dios mismo lo hubiera llevado a la penumbra, que sus oraciones no atraviesan el cielo, que la esperanza se ha ido. Y entonces, en ese instante exacto, en el punto más profundo del abismo, con las ruinas de Jerusalén a su alrededor y el sonido del silencio donde antes hubo adoración, hace algo que ninguna circunstancia lo autorizaba a hacer. Elige recordar. No elige ignorar el dolor, no elige fingir que las ruinas no existen, no intenta convencerse de que todo estuvo bien. Elige traer a su memoria algo que las ruinas no pudieron destruir, algo que el fuego babilónico no pudo consumir: el carácter de Dios, su gesed,
su fidelidad que no está atada a si el templo está en pie o reducido a cenizas, su misericordia que no depende de si el pueblo merecía o no lo que le pasó. Y desde ese lugar, desde el suelo frío de las ruinas de todo lo que amaba, escribe: las gracias del Señor no se han acabado, no se han agotado sus misericordias, cada mañana se renuevan. ¡Qué grande es su fidelidad! No lo dijo porque todo estuviera bien, lo dijo porque en medio de que todo estaba mal, eligió recordar quién era Dios, aunque no lo pudiera ver, aunque no lo pudiera sentir, aunque cada evidencia visible apuntara en dirección contraria. Y esa decisión, ese acto deliberado de memoria en el peor momento de su vida, fue lo que le permitió a Jeremías no rendirse, fue lo que le permitió seguir respirando, fue lo que mantuvo abierta la puerta de la esperanza cuando todas las puertas visibles estaban con llave. ¿Y sabes qué pasó después? Unos 70 años después, el decreto de Ciro el Grande abrió el camino para que el pueblo regresara del exilio a su tierra. Jerusalén fue reconstruida, el templo fue restaurado. La historia que parecía definitivamente terminada no era el final, era el tiempo más oscuro justo antes del amanecer. Hoy, miles de años después, las palabras que Jeremías escribió desde las ruinas de su ciudad amada llegan hasta ti, hasta este momento específico de tu vida, y te dicen exactamente lo mismo que a él le sostuvieron en medio de las cenizas. Las misericordias de Dios no se han acabado, ni para Jeremías entre los escombros, ni para ti ahora mismo con todo lo que estás cargando. Cada mañana se renuevan, y eso incluye tu mañana de hoy. Ahora quiero hablarte directamente a ti, no a los que estén pasando por algo difícil. A ti, a la persona específica que está escuchando esto y sabe exactamente, en lo más profundo, por qué llegó a este video en este momento. Lo que Jeremías descubrió sentado en las ruinas de Jerusalén no era una verdad solo para él, ni solo para aquel momento histórico. Era y es una verdad inscrita en el corazón mismo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Sus misericordias no se terminan, su fidelidad no fluctúa. El amor con el que Dios te mira ahora mismo es exactamente el mismo que tenía hacia ti el día en que te formó. Y escucha esto con todo tu ser, porque esto es lo que Dios te está diciendo hoy directamente a ti. La renovación de sus misericordias no depende de que hayas tenido un buen día ayer. No depende de cuántas oraciones hiciste esta semana. No depende de si fallaste o no fallaste. No depende de si te sientes cerca o lejos, fuerte o quebrado, digno o completamente indigno de recibir algo de Él. No depende del tamaño de tu fe esta mañana ni de la cantidad de dudas que cargaste anoche. Cada mañana, automática, fiel, sin condición, sin excepción. ¿Sabes lo que eso significa para lo que estás viviendo hoy? Significa que Dios ya está en tu mañana de mañana, preparando misericordias nuevas para lo que aún no ha llegado, que la gracia que necesitarás para el siguiente paso ya existe, ya fue dispuesta, ya fue preparada, ya lleva tu nombre. Que aunque hayas llegado hasta aquí agotado, vaciado, sin más argumentos propios para seguir creyendo, las misericordias de Dios no se agotaron contigo. Nunca, no fue posible, no lo será. La pregunta no es si Dios tiene suficiente gracia para tu caso, la pregunta es si tú vas a levantarte mañana con la decisión de recibirla. No estoy hablando de positivismo, no estoy hablando de fingir que lo que duele no duele. Estoy hablando exactamente de la misma decisión que tomó Jeremías desde el suelo de las ruinas, la decisión de decir: Señor, no entiendo, no veo la salida, no tengo fuerzas para creer por mi cuenta, pero elijo traer a mi memoria quién eres tú, y elijo creer que tus misericordias también son para mí hoy. Esa es la fe que mueve lo que parece inamovible, no la fe de quien tiene todo claro, sino la fe de quien no tiene nada claro y decide confiar de todas formas. No la fe del que está sobre la tormenta, sino la fe del que está en el medio de ella y dice de todas formas: Dios es fiel. Y hoy,
Ahora mismo Dios te está mirando con ese gesed que no puede agotarse y diciéndote: no terminé contigo, no me olvidé de ti. Cada mañana, también la de ayer, también la de hoy, también la de mañana, mis misericordias están siendo renovadas sobre tu vida. Te las prometí, y lo que yo prometo, no lo retiro. Qué grande es su fidelidad. No lo digo porque todo esté resuelto, lo digo porque Él es fiel aunque todo siga sin resolver. Lo digo porque sus misericordias son más grandes que tu problema más grande, más grandes que tu historia más oscura, más grandes que todo lo que has perdido y todo lo que todavía temes perder. Dios no te abandonó en tus ruinas, está en ellas contigo, exactamente como estuvo en las de Jeremías, diciéndote lo mismo que a él lo sostuvo. Mis misericordias no se han agotado, las tuyas se renuevan cada mañana. Ha llegado el momento más importante de este mensaje, el momento en que esta verdad deja de ser solo una enseñanza y se convierte en un encuentro real entre tú y Dios. Oremos juntos ahora. Señor, mi Dios, venimos a ti ahora mismo desde donde estamos, sin pretensiones, sin disfraces. Algunos con el corazón pesado de tanto tiempo esperando, algunos con preguntas que todavía no tienen respuesta, algunos con ese cansancio profundo que no se cura con dormir más, sino solo con tu presencia. Pero aquí estamos, y eso ya es fe. Tú eres el Dios cuyas misericordias no se terminan, el Dios cuya fidelidad no descansa sobre nuestras fuerzas ni sobre nuestra perfección, sino únicamente sobre tu propio carácter eterno e inmovible. El Dios que estuvo sentado en las ruinas junto a Jeremías y que hoy está sentado junto a cada persona que está oyendo esta oración, en su espera, en su silencio, en su ruina interior que nadie más ve. Señor, te pido ahora mismo de todo corazón por tu hijo, por tu hija que está escuchando esto. Llega al lugar exacto donde el dolor se ha instalado como si fuera permanente. Entra con tu presencia al rincón que él, que ella, ha tenido cerrado porque ya no soporta recibir más decepciones. Llega a eso que nadie más sabe que existe, ese punto preciso, ese peso con nombre propio que carga solo. Llega con tus misericordias frescas de hoy, las que preparaste específicamente para este momento, para esta persona, para esta mañana. Yo declaro sobre su vida, Señor, lo que tu palabra promete sin retracto, que tus gracias no se han acabado para él, para ella, que tus misericordias no se han agotado, que cada mañana, incluyendo la de mañana, incluyendo cada una que aún no ha llegado, tu fidelidad estará allí, esperándole, real, sin condena, con los brazos completamente abiertos. Donde hay duda, entra tú con certeza. Donde hay cansancio de creer, entra tú con renovación. Donde hay miedo de que esta vez no haya salida, entra tú con la misma convicción con que le hablaste a Jeremías en medio de las cenizas de Jerusalén. Mis misericordias no se han agotado, aún hay mañana. Rompe, Señor, toda voz que le ha convencido de que ya es demasiado tarde para él, para ella. Silencia la mentira que le ha dicho que tu silencio significa abandono. Que la verdad recibida hoy, que cada mañana tus misericordias se renuevan sobre su vida, se convierta en un ancla que ninguna tormenta sea capaz de mover. Y que mañana, cuando abra los ojos, lo primero que sienta no sea el peso de ayer, que lo primero que sienta sea tu presencia, tu gesed, el amor que no sabe retroceder y que hoy, como cada día, comenzó de nuevo solo para él, solo para ella. Gracias, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas hoy. Gracias porque no nos dejaste. Gracias porque eres fiel incluso cuando nosotros no podemos serlo. En el nombre de Jesús, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Que el sol que salió esta mañana te recuerde que las misericordias de Dios también amanecieron hoy, nuevas, reales y completamente tuyas.